Esperamos que dé la voz. Le pido a Martín que ponga un teleprompter así, nada, se lee un papelito. Bueno, compañeros, yo voy a hablar de las condiciones materiales para la reforma del Estado. Hay una teoría que está cogoneada por la CIA que describe como visión conspirativa de la historia a toda percepción de la realidad que se contraponga a sus intereses. La CIA llama visión conspirativa de la historia a toda teoría que se oponga a sus intereses. Dentro de eso, el libro que yo escribí, La Cuarta Guerra Mundial, era descalificado. La Cuarta Guerra Mundial contra el imperio global contra el tercer mundo. Lo escribí hace 10 años. Y resulta que esa acusación de paranoia conspirativa ahora aparece en un diario del sistema que es ámbito financiero. No es mentira, es ámbito financiero. Del viernes, en la página 23, que dice que el dengue es parte de una guerra bacteriológica. Esta visión conspirativa de la historia ahora resulta que es desplegada por el Estado. Me parece muy interesante que eso aparezca en ámbito financiero y no aparece en Clarín. Es más, en este artículo se acusa a Clarín de ser parte de este proceso de guerra contra la Argentina. Bueno, el diario menciona que esto tiene que ser de operaciones de la CIA en Cuba, que usó el mismo tipo de mosquitos para crear una epidemia de dengue en la isla y también en Managua, donde hay mucha gente. Pero en realidad, la realidad es mucho más terrorífica que esta invasión del dengue. Para hacer un solo dato adicional, el alcance de un mosquito, del mosquito egipcio que instala el dengue, es de unos 100 metros. Ahora resulta que aparecen casos en Buenos Aires y el dengue está en el norte. ¿Cómo hacen para que aparezca el dengue en Buenos Aires? Lo siembran desde aviones. La CIA tiene un sistema de siembra de mosquitos desde aviones. Yo digo que la realidad es más terrorífica porque la guerra es mucho más integral que el dengue. Ahora, esta guerra es muy interesante porque ya no se basa en los principios que tenía Clausewitz de la guerra total, sino en el de Sun Tzu. Sun Tzu dice: si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Es decir, ¿cómo se hace esta guerra? Con nosotros mismos. Somos el enemigo que se derrota a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? En esta evolución, yo he escrito acerca de cómo ha pasado en estos 60 años, es decir, los últimos 60 años he escrito un artículo acerca de eso, pero ¿qué pasa ahora? Ahora estamos en una etapa de guerra física de alta intensidad, con 5 ataques masivos. El ataque bacteriológico por parte del dengue, el triple ataque de guerra química, el herbicida glifosato y el insecticida endosulfán, usados intensamente en la agricultura, el arsénico, empleado masivamente en la minería, y en este caso ya no por los norteamericanos sino por los británicos, y el Paco, la droga de diseño utilizada para destruir la juventud. Triple ataque químico. También estamos bajo un ataque bioquímico. Todo esto es muy masivo, son toneladas y toneladas y gigantescas cantidades interminables de esto que yo ya la he documentado en algunos artículos. Y tenemos también un ataque bioquímico.
realizado por Monsanto, que es la empresa del complejo militar industrial de Estados Unidos, el Pentágono, que está destruyendo la agricultura con semillas genéticamente modificadas. Entonces, acá hay algo que es característico de la guerra: destrucciones gigantescas, enormes cantidades de heridos, destrucción territorial, ocupación territorial, que cuentan con la complicidad de muchos factores de poder. A esto hay que sumarle otro dato que ya no es tan intenso, pero que está ocurriendo y que está pasando todos los días, que es el acorralamiento de la población capacitada para producir alimentos en los cordones miserables alrededor de las grandes ciudades. Este incremento de la Villa 31, ¿quiénes están ocupando todas estas villas? La gente que viene del campo, la gente que sabe cultivar la tierra. Digamos, la revolución verde, que emplea máquinas de $500,000, está echando a toda la gente, a todos los chacareros, a todos los tipos que sabían trabajar la tierra, los tierras. Entonces ya nos hemos quedado con un saber que en pocos años desaparece y que lleva por generaciones enteras formar. Muy bien. Entonces, en este despliegue del ataque imperialista, el objetivo real y actual, nosotros tenemos que recuperar poder para poder organizar la nación. Sin un poder que se pueda oponer a esto, no hay capacidad de reconquistar el poder. Reconquistar el poder significa salir del actual estado de indefensión. Que nos pase esto y que la única denuncia verdaderamente seria por un medio de alcance nacional esté en ámbito financiero, nos parece terrible, ¿no? Pero también la guerra es una oportunidad, y de esto es lo que quería hablar esta noche. Tenemos la oportunidad, los argentinos en la guerra siempre nos hemos agrandado. Los argentinos, cuando se trata de guerra, sabemos qué hacer. Y entonces, históricamente, cada vez que nos han atacado, hemos demostrado que sabemos qué hacer. Pasó en las invasiones inglesas, pasó en la guerra de la independencia y también pasó en las Malvinas. Lo que pasa es que era demasiado. También hay otra característica central de nuestra historia, es que cada vez que los imperios dominantes se han debilitado, nosotros pudimos salir adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué este artículo aparece en ámbito financiero? Porque el establishment está tomando conciencia de lo que está pasando. No es el socio que han tenido siempre, porque se dan cuenta que no han hecho más que joder. Primero, los mosquitos los pican a todos, aunque vivan en Cáceres, sobre todo los que viven en Cáceres. No solo los campos quedaron arruinados por la Revolución Verde, sino que posiblemente tengan que pagar indemnizaciones a la multitud de personas que han enfermado o muerto debido al uso de tóxicos en zonas pobladas. No es un tema menor, está muriendo mucha gente por el tema del glifosato y los agrotóxicos. Y hay mucha gente enferma. Y eso al final va a hacer una cadena de juicios, por un lado ante el Estado por haber permitido la utilización de esto, y por otro lado ante los empresarios que usaron esto en zonas habitadas. Después, el tercer punto por el cual el establishment no está muy contento con la situación es que las fabulosas ganancias que se llevan los mineros no ven nada, no le dejan nada. Hay algunas coimas, algunos gobernadores, algunos gente alta del gobierno, pero al establishment no se lleva nada de lo que las minas. ¿Y qué pasa? Que además le arruinan el agua. O sea, arruinan el agua, que es su fuente futura
de riqueza. Y por último, debemos agregar que comienza una gran decepción con los bancos. Son duros de aprender porque los robaron 3 veces. Los robó Kiger Bacina cuando anuló las cooperativas, que era donde la gente del campo tenía su dinero. Después lo robó Cavallo con el corralito. Y ahora los roban los bancos internacionales donde había llevado la plata. Así que, por primera vez en una circunstancia muy especial, y es que el establishment no tiene una posición de intereses favorables al imperio. Esto para el peronismo es muy importante, porque además tenemos una responsabilidad, y es que el peronismo es la única fuerza revolucionaria que hay en la Argentina, no hay otra. Todas las demás son reaccionarias o cómplices. Y después, digamos que estas decisiones que no se han tomado para asumir el poder, no se tomaron porque creíamos que había un poder inmenso. En la década del 90 el imperio estaba en la plenitud de su poder. No es esa la situación de ahora. Y tanto no es así la situación de ahora, que Evo primero echa la DEA, después echa la CIA y después echa al embajador, y todo lo que hace es mandar un grupo de matones para tratar de matarlo. En otra época le mandaban, qué sé yo, una invasión de marines. Eso quiere decir que el imperio está de ellos, no puede asumir todo ello. Es decir, que la guerra, resumiendo, la guerra es un hecho. La guerra es un hecho y tenemos que admitirlo y tenemos que denunciarlo como una política de Estado. Digamos que, ¿cuáles son los problemas principales que tenemos que enfrentar? ¿Cuál es el verdadero problema estratégico que tenemos que resolver? Que durante todo este tiempo el imperio ha estructurado las instituciones argentinas con forma de una mafiocracia. Digamos, la Argentina está organizada como un sistema de mafias. Voy a mencionar algunas, ¿no? Que se ha convertido entonces, ya no se trata de los soldados que bajan de los helicópteros, sino de una agresión difusa. Una agresión difusa que pasa en los más diferentes lugares del poder. El otro motivo interesante de la guerra, la otra ventaja que tiene la guerra, es que una situación de guerra permite cambiar cosas que no se podrían cambiar en otra situación. Si uno dice, bueno, estamos ahí ante una situación de guerra, entonces yo puedo hacer cosas que son todas políticamente incorrectas de acuerdo a la visión del establishment mundial. Puedo reinstalar la Constitución del 49 de Prepo, puedo negar todos los convenios que firmó Cavallo tanto en Londres como en Madrid, puedo volverme a echar a toda la gente que me parece, puedo hacer toda una cantidad de cosas que si no hay una guerra no se pueden hacer, pero teniendo conciencia de que estamos en guerra sí se pueden hacer. Es más, hay que hacerlas, no hay otro remedio que hacerlas, tenemos que hacerlas. Los Estados Unidos, una de las causas interesantes o consecuencias interesantes que tuvo la guerra para los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, fue que cambiaron hábitos. Por supuesto fue para peor, ¿no? La familia norteamericana, muy religiosa, era muy sólida, muy firme. La mujer no salía de la casa. La guerra sirvió para romper a la familia norteamericana. La mujer se fue a trabajar, ya no la pusieron meter más adentro de la casa, nunca más, es decir, retomó esa función. Eso tuvo varias consecuencias muy importantes. Primero, que los valores familiares ya no regían la conducta de la gente. Segundo, bajaron a la mitad los sueldos, porque ahora entraban 2 sueldos cuando antes entraba 1, para mantener el mercado funcionando. Y por otra parte, convirtieron una sociedad de gente sola. 50% de las personas viven solas en Buenos Aires, ¿no? 50%, no es un chiste. La guerra sirve para cambiar estos hábitos.
se pueden instalar otros hábitos que no se pueden hacer en una situación de paz. Cuando uno habla de cambiar la situación de las viviendas, nomás, el griterío es infernal, ¿no? Porque está todo armado como una mafia. Bueno, esta política de exterminio combina acciones bélicas con acciones mediáticas, con medidas económicas y actividades políticas. Son 4 actividades combinadas. Digamos que las mafias se pueden dividir ilegales y de superficie. Las ilegales son el narcotráfico, el servicio de inteligencia, y las de superficie podemos encontrar algunas. La mafia monetaria, que sigue siendo la más importante, que se puede vencer nada más que retomando el control del Banco Central y instalando la banca estatal y las verdaderas cooperativas de crédito. La mafia mercantil, que controla la distribución de alimentos para el mercado interno y gran parte de la producción exportada. Este mismo artículo, en el ámbito financiero, se hace notar de que mientras nosotros tenemos inflación, el mundo entero está en deflación. Así que la inflación acá no está generada por un aumento de demanda, porque ha bajado la demanda. Está generada por el aumento del precio de la cadena de distribución. ¿Y de quién es la cadena de distribución? La cadena por ejemplo, Carrefour está vinculada al ejército francés, Walmart está vinculada al Pentágono, y quién sabe de quién es Jumbo y de quién es Coto. Es decir, así que esos son factores de poder. La mafia minera, que ya hablamos, en manos del Imperio Británico. La mafia energética, que se robó YPF, que se robó la electricidad, que se robó el gas, que se robó los puertos y los aeropuertos, y con los puertos y los aeropuertos y la destrucción del ferrocarril prácticamente con todo el sistema de transporte. No se puede trabajar con todo esto. ¿Cómo va a operar un Estado con esta situación? Tenemos la mafia cerealera, que está formada por las 5 hermanas y ahora además Monsanto. Eso de controlar la Junta Nacional de Grano y la limpieza de los elementos que operan como agentes de los agresores en el SENASA, en el INTA y en UATRI. Esos son todos aliados del sistema de la guerra esta. La mafia mediática, que hablamos, que en este mismo artículo dice que está comandada por el Goldman Sachs y el grupo Clarín, que el verdadero el jefe de Clarín es Goldman Sachs, y que se podría controlar, aparte de la ley esta, de una forma bastante sencilla, prohibiendo la publicidad. Los medios que funcionan en la publicidad quiere decir que son medios controlados por las multinacionales, que son los que gastan más dinero en la publicidad. Nadie va a atentar contra los intereses de los tipos que le dan de comer. Es decir, así que si no se elimina el sistema de que los medios estén marcados por la publicidad, va a ser igual. Cualquiera que tenga el control del medio va a proceder igual. Porque la lógica lo va a llevar, no me puedo pelear con Monsanto, que es el tipo que me paga la mitad de los sueldos. Así que hay que pensar cómo podemos hacer un sistema de medios que no use la publicidad. La financiación a todos los medios no tiene por qué salir de la publicidad. Puede salir un impuesto al consumo o a la venta, así como al destinar, qué sé yo, la mitad del IVA a sostener todos los medios. Y después está la mafia sindical, ¿no? Que es muy fuerte. Estoy mencionando a Guatre, que, digamos, lo mismo que pasó fue la mafia sindical la que entregó el petróleo. Nadie de los grupos del sindicato del SUPE. ¿Cómo? Cuando no fue Cantariño, fue Eso, bueno, por este motivo, termino así esto. El tema es que tenemos que hacer. Está la mafia judicial también, ¿eh?
No, hay una mafiocracia. En Argentina, en cualquier organización que se hace, con los amigos, eso es una mafia, ¿no? Porque claro, podemos ver que no, es así. Tenemos ya un sistema de pensamiento que ha incorporado a la cultura mafiosa que sustituye a la cultura de la capacidad, a la cultura del mérito. Bueno, la gran batalla para mí tiene un solo nombre que se llama desextranjerizar. Creo que eso es el grito de guerra ahora es desextranjerizar. No nacionalizar, no ni nacionalizar ni estatizar. El problema es desextranjerizar. Y eso se aplica a la Argentina y a toda América Latina. No sé si la violencia, no sé, hay que creer otra cosa. Lo que sirve, no sé, por ahí son sistemas de comunidades que no son una burguesía nacional. Es otra cosa. Por eso yo digo, no es que haya. La guerra va a generar los nuevos recursos. El hecho de pelear la guerra nos va a plantear cuáles son. Es decir, en la guerra se inventan cosas que no se podrían inventar en otras circunstancias. Bueno, hay que nacionalizar, recuperar el control de nuestro territorio. Hoy están comprando el territorio argentino, gigantescas las extensiones del territorio argentino, por papeles que no valen nada, que no valen. Se compraban las empresas. Compraban las empresas. Se compraban por $1 las empresas que venían de Uruguay y acá creaban lobbies de más. Sí, así es. Tenemos que nacionalizar todo el sistema productivo, subordinar el sistema monetario a las necesidades nacionales y no a las del sistema bancario global, establecer un dispositivo de defensa asimétrica ante esta agresión multidimensional, es decir, porque el hecho de comprender la multidimensionalidad de la agresión es lo único que nos permite imaginar reacciones contra esto. Organizar los medios de difusión y castigar en forma tan ejemplar, tal como se ha hecho con los violadores de los derechos humanos, a los traidores a la patria, a los colaboracionistas con los invasores extranjeros. Sin castigo no hay redención. Bueno, eso es todo. Gracias.